En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio de comer pan del cielo. Jesús le respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Bueno, hermanos, continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, y ahora sí llegamos al desenlace final de lo que es precisamente el juicio de San Esteban, ¿verdad? Que todos sabemos que este culmina en la muerte, ciertamente, del primer el primer mártir de la vida cristiana. Sin embargo, no perdamos de vista que ya desde aquí se manifiesta que la muerte para nosotros como cristianos no es el fin, sino al contrario, el principio de la verdadera vida, de tal manera que la expresión más común para referirse a la realidad de la muerte en torno a los primeros cristianos era decir: se durmió en el Señor, ¿verdad? ¿Qué diferencia de utilizar este vocablo a decir se murió, verdad? Es el hecho de que sabemos que se ha dormido esa persona, pero que tendrá que despertar, ¿verdad? Pero cuando despierte no será en esta realidad, sino será ciertamente en la realidad trascendente del reino de los cielos. Pero bueno, ciertamente al escuchar este juicio de San Esteban, no quisiera detenerme mucho como tal en ello, sino en las palabras que le dirige como tal al Sanedrín, al grupo de sacerdotes que en esta situación son quienes los están juzgando. Y solamente quisiera referir las primeras palabras que les dice: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Fíjense, estas palabras se las está dirigiendo específicamente a personas de Dios. Disculpen la expresión, pero es como si esas personas se la dijeran a un pastor, se la dijeran a un sacerdote o a un líder de una comunidad religiosa, o incluso a un líder de algún grupo o movimiento, ¿verdad? Y me pongo a pensar cómo estas palabras siguen haciendo mella en la época actual en que vivimos. En pocas palabras, ¿cuántas veces nosotros hemos cerrado nuestro corazón al Espíritu de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho la invitación a acercarnos a Él? ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho la invitación a crecer en el ámbito de la fe? Y nosotros siempre ponemos pretextos. Nosotros siempre tenemos cosas aparentemente más urgentes que hacer. Vean cómo muchas veces nos invitan a retiros, nos invitan a charlas, nos invitan a pláticas, y ciertamente siempre hay cosas más urgentes que hacer, de tal manera que andamos de un lugar a otro, y es verdad, es difícil vivir esta realidad. Ustedes lo verán, pero hace algunos meses, cuando estábamos pues prácticamente todos enfrascados en esta pandemia, era muy curioso porque no había muchas cosas, disculpen la expresión, superfluas o banales en cuales distraernos. Pensemos en fiestas, pensemos en tipo de convivencias, o incluso lugares que de alguna manera sirven a lo mejor como distractores, ¿no? De tal manera que prácticamente estábamos encerrados en nuestra casa. Y en este sentido, el tiempo, pues no podemos negar que en su mayoría fue utilizado, sobre todo para tratar de crecer espiritualmente, y es entendible ante la vulnerabilidad de la enfermedad, ante la vulnerabilidad de la muerte, ¿no? Ahora sí, como dice comúnmente el dicho, cuando está sintiendo uno la lumbre en los aparejos, pues entonces sí comienzan las preocupaciones, ¿verdad? De tal manera que no podemos negar que hubo un cierto crecimiento espiritual, sobre todo en esta pandemia. Véanlo ustedes, sobre todo en el ámbito de las redes sociales, cuántas personas pues no tenían el hábito de participar de la Eucaristía diariamente, y ahora, bendito Dios, lo hacen, y qué bueno. Pero pongámonos a pensar cómo, ahora que poco a poco se han ido relajando estas medidas restrictivas de salud, no podemos negar que como que ahora nos estamos yendo al otro extremo. Vean ahorita cómo en realidad andamos buscando pretextos, disculpen la expresión, para andar en fiestas, para andar en relajo, andar en ocupaciones, quehaceres y diferentes cosas, ¿no? De tal manera que a lo mejor si habíamos crecido en el ámbito espiritual, ahora vamos hacia abajo. ¿Cómo entender esta realidad del ser humano?
¿Cómo puede ser posible que nosotros, después de haber experimentado la realidad del amor de Dios, cómo puede ser posible que después de que hemos experimentado la riqueza del crecimiento espiritual, comencemos a caer en esta especie de banalidad de la vida o materialismo? Bueno, hermanos, creo que en este sentido el evangelio del día de hoy es bastante claro. Leemos ahora sí lo que sería la primera parte del capítulo 6 de San Juan, conocido como el evangelio del pan de vida, ¿verdad? En la cual claramente Cristo, al hacer referencia en un primer momento al maná, que fue el alimento que alimentó al pueblo, valga la redundancia, ahora hace la alusión a un nuevo alimento. Y dice, no es Moisés quien les dio el pan del cielo. Dice, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que, ¿qué? Que baja del cielo. ¿Y quién es el que bajó del cielo? Jesús. Entendemos claramente que entonces la alusión que está haciendo Jesús es a la necesidad que tenemos todos como seres humanos de alimentarnos constantemente de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros dejamos de alimentarnos, dejemos ahora un poco a un lado el ámbito material y pasemos espiritual y pasemos ahora al ámbito material? ¿Cuántas veces nosotros en un primer momento empezamos a hacer una especie, pues no diría que ayuno, ¿verdad? Sino que simplemente comenzamos a alimentarnos ya no de cosas, podríamos decir que nutren nuestro organismo, sino más de gusgueras, comida chatarra. No podemos negar que es más apetitosa la comida chatarra, ¿verdad? Digo, es más apetitosa de repente comerte una hamburguesa a una comida preparada en tu casa, pues ciertamente que trata de ser más sana, más equilibrada. Todos preferimos en ese sentido la comida rápida, la comida chatarra. Y ante esta situación decimos, ¿está bien? Pues sí y no, porque tenemos que reconocer que la comida chatarra, pues en realidad, aunque en un primer momento ayuda, ya que en su mayoría son puros carbohidratos, pues tenemos que reconocer que por otra parte, lo único que comienza a hacer es dañar poco a poco a nuestro organismo. De tal manera que puede haber una persona que coma muchísimas hamburguesas, que coma muchísimas pizzas, y vaya que no estoy en contra de ello porque a mí me gustan mucho, ¿verdad? Pero al final de cuentas, el alimentarte mal o alimentarte constantemente de comida chatarra, ¿qué es lo que trae? Que te enfermes de anemia, ¿verdad? Entonces puede ser que comas muchísimo, pero estar completamente anémico. Ok, ya que vemos esta realidad material, trasladémosla al ámbito espiritual. ¿Qué pasa si nosotros comenzamos a alimentarnos de pura comida chatarra espiritual? Disculpen la expresión, de puras fiestas, pachangas, puros programas de televisión un tanto insanos. Ciertamente nos distraen en un primer momento, a lo mejor nos ayudan a estar más relajados, más tranquilos, ¿verdad? Hay que reconocerlo, en un primer momento te ayudan, pero a la larga te comienzan a cobrar factura, ¿verdad? Porque no es un alimento sano, porque no es un alimento que verdaderamente te ayude, como es el objetivo de Cristo, que es llevarnos a la vida eterna. Por ello, hermanos, reconozcamos, es verdad, puede ser que haya personas muy cercanas a Dios, y me refiero a sacerdotes, religiosos, incluso, insisto, personas que participan asiduamente en diferentes grupos de la iglesia, pero esas personas pueden estar completamente anémicas, ¿verdad? A tal grado que, como decía San Esteban, prácticamente no escuchan la voz del Espíritu Santo, la invitación que día con día nos hace para ser mejores personas. Así es que, hermanos, pidamos a Dios que nos ayude a reconocer el valor que tiene la verdadera comida espiritual. Y reconozcamos que la verdadera comida espiritual no es un simple pan, es Cristo. Cuando te acercas a comulgar, no te estás comiendo un pan bendito, como muchas veces algunas personas dicen. Es Cristo mismo quien se da en alimento. Y ponte a pensar, si Cristo mismo está entrando a tu corazón, ¿no valdría la pena entonces que le diéramos mayor prioridad a este momento, a este encuentro? En este sentido, hermanos, sí quisiera insistir. Es verdad, ha sido muy rico el hecho de que día con día podamos acercarnos a la palabra de Dios, podamos acercarnos al encuentro con Cristo, Eucaristía, por los medios digitales. Pero ojalá hiciéramos el esfuerzo, aunque sea un día por semana, de alimentarnos del verdadero pan que es Cristo, ¿verdad? Y no me refiero al ámbito de solamente hacer una comunión espiritual, sino al ámbito de poder participar de la Eucaristía y alimentarnos de Él. Es verdad, las realidades restrictivas y la realidad de la pandemia sigue siendo presente, no tenemos que bajar la guardia, pero creo, hermanos, que si estamos hablando de la realidad y la importancia de la vida espiritual, de que verdaderamente estemos bien, saludables espiritualmente, podemos buscar los medios, ¿verdad?
Yo incluso en varias ocasiones se los he dicho, si alguna persona por su situación de vulnerabilidad no puede venir a misa, no hay ningún problema, puede venir en otro momento. Lo importante es, insisto, que nos alimentemos del verdadero pan que es Cristo. Así es que, hermanos, es una riqueza el que podamos alimentarnos de la Eucaristía por los medios digitales día con día, pero no perdamos de vista, nunca será lo mismo una Eucaristía digital a poder participar del encuentro del Señor con Cristo, Eucaristía. A lo mejor entre semana, decían días pasados el padre Espinosa de los Monteros, a lo mejor entre semana participar día con día por medios digitales es una bendición y será una riqueza, pero aunque sea un día por semana, no solamente es bueno, sino es necesario para nuestra salud espiritual.